Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y el día de hoy les voy a enseñar cómo crear una tabla calendario en Power BI. ¿Y qué funciones tenemos para generar tablas calendarios? Pues tenemos la función calendar y calendar auto. Para eso vamos a utilizar una data de ejemplo llamada ventas. Esta tabla de ventas tiene tres fechas. Una es la fecha de orden, otra es la fecha de vencimiento y otra es la fecha de envío. La fecha de orden, bajo este ejemplo, es menor a la fecha de envío, ¿ok? La fecha de orden inicia el 29 del 12 del 2010 y termina el 28 del 1 del 2014. Mientras que la fecha de envío inicia el 5 del 1 del 2011 y termina el 4 del 2 del 2014. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar una tabla calendario? Pues yo puedo utilizar la función calendar auto primeramente, ¿ok? ¿Qué parámetros o qué consideraciones debemos tener cuando trabajamos con Calendar Auto? Es que cuando nosotros trabajamos con Calendar Auto, esta función no admite parámetros en general de un tipo de fecha, la mínima fecha o la máxima fecha. No. Cuando tú generas la función Calendar Auto, esta automáticamente de todas las tablas que tengas, de todo tu modelo de datos, va a obtener la menor fecha y la máxima fecha. Y a partir de esta fecha va a generar tu intervalo de fechas contiguas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí en inicio y vamos a poner en nueva tabla. Aquí está. Vamos a ponerle esta tabla, por ejemplo, que se llame calendario auto. Ahí está. Y le vamos a utilizar la función calendar auto. Como lo hacemos, simplemente le escribimos. Colocamos calendar auto. Ahí está. Y nos pide, si se dan cuenta, nos permite ingresar un parámetro. Aunque yo les dije que no se podía hacer ningún parámetro. Ahorita les voy a explicar este parámetro. Usualmente no se utiliza, pero les voy a explicar para qué sirve, ¿ok? Le damos así y cerramos. ¿Dónde empieza nuestro intervalo de fechas? Es muy curioso, ¿no? Yo les dije que empezaba en la mínima fecha y terminaba en la máxima fecha de mi tabla calendario auto. Pues en general es así, pero ¿qué sucede? Que mi mínima fecha, ¿cuál era? Era el 29 del 10 del 2010. ¿Por qué me trae las fechas del 1 de enero del 2010? Esto sucede porque si bien mi mínima fecha es el 29 del 10 del 2010, la función calendar auto te va a traer desde la primera fecha del año, o sea, de la primera fecha del año, de ese año actual en el que se encuentra tu mínima fecha. Y lo mismo hace para la máxima fecha. Te va a traer la última fecha del año de la máxima fecha. ¿Sí? La última fecha, es decir, el año actual en que se encuentra esa última fecha. Y vamos a verlo. Aquí le vamos a ver, por ejemplo, para ver los datos y vemos hasta dónde llega, ¿ok? Vamos a ponerle en forma descendente. Termina el 31 del 12 del 2014 cuando mi conjunto de datos solamente tenía hasta febrero. Entonces, ¿cómo puedo delimitar, por ejemplo, que termine en el mes de mayo? Supongamos, yo le pongo aquí 5 y le doy Enter. ¿Y termina en qué? El 31 del 5 del 2014, porque este parámetro, recuerden que había un parámetro que podía ingresar, con este parámetro yo puedo delimitar el año fiscal, y con eso yo estoy delimitando esto, pues no que termine en esa fecha. ¿Sí? Entonces yo le puedo colocar eso. Usualmente no se utiliza, se deja así tal cual para que termine el fin de año. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que nos está dando fechas de más, tenemos meses de más, tenemos muchos más datos de lo que necesitamos, entonces no se acopla correctamente a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos modificar esto para que se acople directamente a lo que necesitamos y no nos genere más fechas? Pues fácil, para eso utilizamos la otra función que les recomiendo utilizar, que es la función calendar. Vamos a generar una nueva tabla. Nos vamos en inicio y vamos a generar nueva tabla. Vamos a ponerle al nombre de la tabla calendario. ¿Sí? Calendario. Y le vamos a decir ahora que yo esa tabla calendario quiero que inicie en mi mínima fecha de orden. Pongo primero la función calendar y le digo que yo quiero que inicie en la mínima fecha de orden. Por lo tanto, utilizo la función min. ¿De qué campo? Del campo fecha de orden. ¿Y dónde quiero que termine? Yo quiero que termine en la máxima fecha, pero no de la fecha de orden, sino de la fecha de envío. Entonces voy a generar mi tabla calendario que va a tener esos dos intervalos de inicio y fin. ¿Dónde va a empezar? Va a empezar el 29 del 12 del 2010, como lo vimos, que es la mínima fecha de la fecha de orden, y va a terminar en la máxima fecha de envío. Y ahora, ¿cuál es la máxima fecha de envío? Pues la máxima fecha de envío es el 4 del 2 del 2014, y está correcto. Pero si se dan cuenta, ¿qué sucede aquí? Cuando yo utilizo la función calendar o calendar auto, lo que sucede es que me está generando
un tipo de dato, fecha y hora. Yo lo voy a cambiar a tipo fecha para que se vea mejor. Y esto va a cambiar el formato a un formato largo. Yo lo voy a cambiar aquí en formato a un formato de día, mes, año. Luego de esto, yo usualmente voy a cambiarle el nombre a fecha. Yo usualmente tengo que en mis tablas calendarios voy a tener varios campos. Uno es el campo de fecha con todos los valores de día, mes, año únicos. Y voy a obtener también así el año, la columna de mes, la columna del trimestre, la columna del día y demás campos. ¿Qué debo hacer para generar esas columnas adicionales que me va a ayudar en los filtros? Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar el campo fecha, selecciono, o sin seleccionar, en realidad simplemente genero una nueva columna. Eso no es como Power Query, ¿ok? Más adelante estaré generando un tutorial para ver cómo se crean tablas calendarios estáticas y dinámicas en Power Query. Vamos a generar primero el año. Entonces, yo utilizo usualmente la función year de un campo fecha, que en este caso sería nuestra columna de fecha, para obtener el año. Year, y por parámetro le paso la fecha que quiero sacar el año, de la cual quiero sacar el año. Vamos a utilizar ahora una nueva columna más y le vamos a poner trimestre. A mí me gusta que el trimestre solamente tenga los 3 primeros caracteres del trimestre, o sea, trim, y después que vaya el número del trimestre. Trim 1, trim 2, trim 3 y así. Entonces, ¿cómo obtengo eso de un campo de fecha? Pues yo utilizo el campo, aquí es diferente, yo utilizo fecha, pongo punto y aquí puedo escoger las opciones, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero escoger la función que dice trimestre y esto me va a traer el trimestre corto, es decir, trim 1, trim 2 y así. Luego yo quiero obtener a continuación el mes, pero acá hay una cosa que debemos tener en consideración, ¿ok? Cuando yo quiero obtener el mes, siempre debo obtener el mes número primero. Así que vamos a generar una nueva columna y vamos a poner mes número. Después les voy a explicar por qué es que debemos utilizar este mes número. Mes número va a ser igual a que voy a utilizar la función month y voy a poner por parámetro el campo de tipo fecha. Es calendario fecha, obviamente es el campo, pues, ¿no? Una vez que tenemos el mes número, también me gustaría tener el mes largo. Voy a utilizar el mes largo y ahí pongo mes largo. Y ahora, ¿cómo obtengo el mes largo? Pues fácil, yo utilizo el campo fecha y de ese campo yo quiero obtener el mes. Así que le coloco este que dice mes. Y eso me trae el mes largo. ¿Cuál es uno de los problemas que puedo tener aquí? Es que el mes largo no empieza con la F mayúscula o el primer carácter no es mayúscula. Y a mí me gustaría que fuera en mayúscula. ¿Sí? Es una de las cosas que me gustaría tener de esta tabla de calendario, pero no sucede así. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para generar esto de manera correcta? Pues es muy simple. Lo único que voy a hacer primero es generar una variable var y le voy a colocar por nombre de la variable mes, ¿sí? Y le voy a decir var mes igual calendario tal. ¿Qué estoy haciendo con esto? A esta variable mes le estoy retornando este valor, le estoy guardando el valor, por ejemplo, de febrero en la variable mes. Ahora, como este valor, si yo le doy enter, me va a dar un error, porque no estoy retornando nada, yo tengo que retornar un valor. Entonces, cuando yo utilizo una variable, yo siempre debo colocar después de la variable, voy a colocar shift enter o shift control y voy a dar un salto de línea y voy a utilizar la función, bueno, el parámetro de retorno, que es return, porque debo retornar un valor siempre que utilizo una variable. Luego de esto voy a utilizar la función replace, porque yo lo que quiero es que a este primer carácter, que es la F por ejemplo, pasarlo de minúscula a mayúscula. Entonces voy a reemplazar ese valor. ¿Cuál es el valor antiguo que tenía? El mes. Es este de aquí, que es nuestra variable. Y yo quiero desde el primer carácter de febrero, por ejemplo la F, quiero que cambie solamente el primer carácter. ¿Por qué quiero que le cambie? Por el mismo carácter, pero en mayúscula. Entonces, para obtener el primer carácter de una cadena, yo utilizo la función left, porque es el carácter que está más a la izquierda, ¿verdad? ¿Cuál es el texto? El texto es mes y voy a retornar solamente el primer carácter de la izquierda. A este primer carácter lo voy a transformar en mayúscula con la función upper y le doy aquí. Con eso tengo ya el valor F en mayúscula y cierro la función replace. Cierro. Le doy enter y aquí a continuación tengo el mes largo con la F en mayúscula. Vamos a crear igual el mes corto, ¿ok? Vamos a crear igual el mes corto. Le doy control C, voy a ir a nueva columna y vamos a generar el mes corto. Aquí vamos a ponerle simplemente mes. Ahora, yo el mes corto lo quisiera con 3 caracteres, que solamente diga, por ejemplo, en vez de enero, que diga N, en vez de diciembre, que diga DIC. ¿Esto por qué? Porque cuando yo grafique esto, voy a tener un pequeño problema. Es que
visualmente no se va a ver tan bien que tenga febrero con, no sé, tantos caracteres y enero con menos caracteres, diciembre con más caracteres y agosto con menos caracteres. Entonces no se ve visualmente tan bien. Entonces voy a generar una columna de mes que solamente va a tener siempre 3 caracteres que identifican al mes y es lo único que necesito. ¿Cómo genero esos 3 caracteres? Pues fácil, yo utilizo la función format, porque a ese texto le voy a dar un formato. ¿Qué debo pasar por parámetro? El campo que quiero transformar o formatear. Le voy a pasar el campo fecha. ¿Cuál va a ser el formato? El formato va a ser el de mes, pero ¿con cuántos dígitos? 3 dígitos, así que le pongo 3 M's. La M hace referencia a month, entonces como quiero 3 dígitos pongo M, 3 veces y le doy enter y con esto obtengo el formato del mes. Pero ¿qué sucede? Que como vimos anteriormente, el mes, la F sale en minúscula, así que le voy a dar control enter y voy a pegar esto, ok, ahí está, tenemos esto. Ahora, este valor de aquí que es en formato, lo voy a cortar y lo voy a colocar aquí. Y con esto tendríamos el mismo resultado, pero de 3 caracteres, donde el primero está en mayúscula, enter. Por último, vamos a terminar dando ahora una nueva columna que va a ser el día, para terminar con la tabla calendario, ya que usualmente las tablas calendarios necesitan estos parámetros nada más, ok. Entonces esta cantidad de columnas. Entonces voy a generar aquí día igual a day, que es la función, y voy a pasar la fecha, que es calendario fecha, el campo de fecha. Ahora, para que me entiendan mejor esto, lo que voy a hacer a continuación es poder trabajar correctamente o generar una visualización que vea que esto está funcionando correctamente. Entonces primero vamos a ir al modelo de datos. En el modelo de datos yo voy a generar la relación entre ventas y calendario. Selecciono fecha, doy clic y lo voy a poner, por ejemplo, con fecha de orden. Y si se dan cuenta, se genera una relación de 1 a muchos, donde el filtro va desde calendario hacia ventas. ¿Ok? Tenemos eso, está correcto, está perfecto. Pero ¿qué pasa si yo también quisiera generar una relación más entre fecha y, por ejemplo, la fecha de envío? Fecha y fecha de envío. Yo la puedo generar también, se crea, pero se dan cuenta, ya no es una línea continua, sino es una línea intermitente. ¿Esto porque yo entre 2 tablas puedo generar 1, 2, 3, N relaciones, las que yo necesite, pero solamente una de esas relaciones va a ser la relación activa, ¿ok? Eso es algo que explicaré en otro tutorial más adelante y espero que nos estén viendo también para ese tutorial. Entonces, ya tenemos la relación y era lo único que necesitábamos. ¿Relación entre qué? Entre fecha y fecha de orden. Entonces voy a generar en la parte de aquí, que es informe, voy a generar mi gráfico, ¿ok? ¿Qué gráfico? Este gráfico de barras agrupadas, ¿sí? Para mostrar las barritas de forma horizontal. Y ahora sí, como valor de abscisas o del eje, voy a colocar el mes. El mes largo, ¿ok? Para que lo vean bien, mes largo. Tenemos el mes largo. Y voy a colocar los valores de aquí en valores. Para que se vea el gráfico, voy a colocar lo que es el sales amount. Aquí está, sales amount, lo coloco como valores. Ya está correcto, pero miren qué sucede con esta parte del gráfico. Yo veo que primero está diciembre, después está noviembre, después junio. Está desordenado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo cambiar el orden dándole aquí en más opciones, en los 3 puntitos, y le digo ordenar por, y yo no quiero que se vea por sales amount, o sea, por el monto vendido, quiero que se ordene por el mes. Es el orden correcto que yo quiero que tenga. Le voy a dar mes largo. Pero ahora miren qué sucede. Se ordena de septiembre, octubre, noviembre, tampoco es el correcto. Ah, ok. Entonces Edgar debe ser en los 3 puntitos otra vez. Pues sí y no. Vamos a los 3 puntitos y ponemos que sea de manera orden ascendente. Y si se dan cuenta, ¿qué sucede? Se ordena ahora abril, agosto, diciembre. Curioso, ¿no? Pero si se dan cuenta, se está ordenando de manera alfabética. A, D, E, es decir, de la A a la Z. Anteriormente, ¿cómo está ordenando? De la Z a la A. ¿Esto por qué sucede? Es porque vamos a ir a datos. Cuando creamos una tabla, o en general, cuando tenemos un campo, cada campo se va a ordenar siempre de acuerdo al tipo de dato que pertenece. Este de tipo texto, por lo tanto, se va a ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Este es numérico, por lo tanto, se va a ordenar del 1 al 12 o del 12 al 1. Entonces, si se dan cuenta, el mes número, tanto como el mes largo, hacen referencia a lo mismo. A 1 en mes número hace referencia a enero. Y aquí en mes largo, obviamente enero es enero, ¿no? Entonces, como hace referencia 1 a enero, 2 a febrero, 3 a marzo y de esa manera, entonces yo puedo relacionar estos campos y decir, a este mes largo yo no quiero ordenarlo por el mismo campo de mes largo, yo quiero ordenarlo por el mes número. Me voy aquí donde dice herramienta de columna, ordenar por y le pongo ordenar por mes número. Ahora me voy a la visualización para ver qué cambio trajo esto.
Y se dan cuenta, mira, ahora empieza en enero, pero justo es lo que les comenté. Visualmente no se ve bien que, por ejemplo, haya tanto espacio para el texto y que enero esté pegadito, pero que quede espacio. Mientras que, por ejemplo, septiembre y noviembre se ocupan todo el espacio correspondiente. Entonces vamos a modificar esto, ¿ok? Pero primero vamos a hacer lo mismo con este mes corto. Seleccionamos la columna, ordenar por mes número. Ok, ahora sí vamos a la visualización y vamos a cambiar el campo que está en las abscisas. Vamos a cambiarla por el mes corto, que es este mes nada más. Y ahí está, miren. Ahora sí tengo estructurado y mejor trabajado lo que es este gráfico con los 3 dígitos de cada mes y se nota mucho, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que aprendimos dentro de este pequeño tutorial? Es que cuando yo tengo, por ejemplo, varias tablas dentro de mi modelo de datos que tienen varios campos de fechas, no es recomendable utilizar la función calendar auto. Aparte que calendar auto no me define directamente la fecha mínima y máxima de acuerdo a lo que yo necesite, sino lo que él encuentra. Entonces, yo tengo que estar trabajando sobre esta tabla, después tener que filtrar más o agregar más fechas y no es lo conveniente. ¿Cuál es la función que siempre les recomiendo utilizar? La función calendar, que nos permite delimitar o trabajar con una fecha mínima y fecha máxima que nosotros mismos delimitemos a priori, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado el tutorial y recuerden seguirnos porque vamos a traer más contenido en las siguientes semanas. Nos vemos, chao chao.